Espero que esté muy bien donde sea que usted se encuentre. Le habla Giovanni Jiménez, director de culturacr.net, politólogo, escritor y otras especies. Y hoy tenemos un programa diferente a los habituales que tenemos de Cultura Electoral 22. Esta oportunidad vamos a conversar de libros, vamos a volver a este espacio de entrevistas con escritores. En este caso tenemos un escritor costarricense, es don Santiago Porras, escritor de este libro que tengo aquí que se titula La sombra decapitada y otros cuentos. Es un libro publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, y sobre este libro vamos a conversar y también vamos a conocer la obra de don Santiago Porras, también, que no solamente se circunscribe a esta obra, sino que vamos a ir detrás, vamos a ir a buscar ese secreto, el secreto de este libro, porque en este espacio hemos dado y queremos llamarlo secreto entre libros. Es decir, que vamos a seguir hablando de libros, vamos a seguir entrevistando escritores para descubrir cuál es el secreto que hay detrás de esos libros. Don Santiago Porras, avangareño, pero vive en Tilarán. Bienvenido a este espacio que tenemos aquí en culturacr.net. Buenas, Giovanni, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con usted, sea ante una cámara o cuando nos encontramos en un café. Bueno, y para que el cafecito no falte, aquí lo tenemos. Ahí estaba don Santiago ahorita con su cafecito, entonces me antojó, le digo, me puse yo a hacer también el mío con la ayuda de mi hijo, mi asistente. Muy bien, don Santiago. Conversemos sobre el libro, ¿va? A lo que vinimos, tratamos de ser muy concretos en estos espacios, ¿verdad? Que la gente pase un momento, una tertulia agradable, pero sin mucho darle vueltas, sin mucho redondeo, sin muchas desviaciones. La sombra decapitada, en particular, es un cuento que tuve el placer de leer hace como una hora. Leí varios cuentos de este libro, en realidad no lo he terminado completamente, pero bueno, es una metáfora fundamentalmente, ¿verdad? El tema de la luz provoca el fuego, de la sombra, y que es la muerte. Entonces el tema es fundamentalmente la muerte, pero es una muerte que se va dilatando, digamos, no, bueno, es que en Guanacaste se dice dilatar, esperar, ¿verdad? Sino que se va retrasando poco a poco y hasta que al final se confirma. Pero hay un detalle en ese cuento que a mí me llamó poderosamente la atención y me gustaría que conversáramos. Y es la capacidad precisamente de eso, de don Santiago Porras, de escribir detalles, de ir narrando, ir describiendo el entorno y los hechos fundamentales de la obra, pero con unos detalles muy finos que de repente generan en el lector, en este caso, en mi caso, ¿verdad? Sensaciones que me hacen, ¿cómo les explico? Es una cosa muy interesante, que me ambientan adecuadamente, que me hacen estar ahí, que me dicen que yo puedo imaginarlo, yo puedo imaginar esa circunstancia de estar en medio del fuego. Hablemos de la sombra decapitada, don Santiago, y hablemos de esa metáfora fundamental y de esa capacidad que yo quiero reconocerle de los detalles en su obra, en su cuento, que además no es muy largo, y es curioso, ¿verdad? Para no ser un cuento largo, que pueda además incluir detalles significativos. Bueno, tengo que decirte con mucha satisfacción que fuiste al meollo del cuento, la relación entre sombra y luz. Alguien me dijo del yin y el yang. Yo no lo había pensado así, pero alguien de origen con cultura oriental me dijo eso. Y claro, enmarcado dentro de un incendio forestal, donde dos estudiantes quedan atrapados, y eso se da, y ahora le voy a contar una anécdota que tiene que ver con ese cuento. Da pie para que uno de ellos comience a pensar, ¿verdad? Un poco caótico, a veces reiterativo, y al final toma una decisión, ¿verdad? Y con fundamento en lo que hizo el amigo y lo que él piensa y lo que recuerda, él toma una decisión. Ahora, la ambientación
de un incendio forestal. Eso está ambientado en el cerro el Uyuca. El Uyuca está frente a la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras. Y los estudiantes de segundo año, en aquel tiempo que yo estudiaba, años 70, 72, iban a apagar incendios forestales. El incendio forestal, en el caso de los pinos, esos bosques de pino, son muy abrasadores, porque el aceite, por decirlo así, tiene otro nombre, es un combustible muy como canfín, digamos. Es muy inflamable. Como la Entonces son incendios, resina. Una la resina resina, es, ¿verdad? correcto, es Ujú. una resina, es muy inflamable. Entonces son incendios bastante, digamos, destructores. Y bueno, hay que ir a combatirlo porque destruyen los bosques, claro. Casi todos los años, a mí no me tocó que ir a apagar ninguno fuerte. Hubo años donde llegaban los compañeros todos tiznados y bueno, realmente agotados. Era una cosa calamitosa verlos a los pobres como venían de Luyuca, ¿verdad? Era una prueba, digamos, de valor y de coraje. Pero resulta que ese cuento iba para un libro que escribí sobre el Zamorano que se llama Ya en el Zamorano, y yo lo iba a incluir ahí, porque había sido ambientado en el Zamorano, era producto de la imaginación. Pero vea qué cosa más terrible. El año en que fui a hacer la entrevista para hacer este libro, el año 2006, yo estuve como en enero. Ese año los estudiantes nuevos, por alguna decisión creo yo imprudente, los llevaron a apagar incendios y una estudiante panameña pereció en uno de esos ejercicios de apagar fuego. Entonces yo no pude publicar el cuento, obviamente no podía meterlo ahí, porque la gente iba a pensar que yo me había basado en las desgracias de la niña esta, y no era así. Pues fue como un cuento premonitorio de una tragedia que yo no hubiese deseado que ocurriera. Tiene esa particularidad. Hay una comparación con el tema de las hormigas, que las hormigas no tienen memoria, pero los seres humanos sí, y que arrastramos esa memoria. De hecho, el final del cuento tiene una frase, ¿verdad?, que tiene que ver, dice, pero ¿a qué tanta memoria? Ya es hora de ponerle orilla a los recuerdos. Así concluye, es decir, él se rinde ante esa lucha que ha dado para sobrevivir a ese fuego. Bueno, estoy haciendo spoiler del cuento, pero solo voy a hacer spoiler de un cuento, pero sí me gustó y me gustaría que nos explicara qué tiene que ver en esa circunstancia que usted cuenta, que usted está relatando también sobre la experiencia de apagar fuegos y demás. ¿Qué tiene que ver el tema de la que la hormiga no tiene recuerdo, que solamente deja el trillo y los seres humanos? Sí, bueno, es un contrapunto entre el animal, que suponemos, ¿verdad? Que como no tiene recuerdos, no tiene la sensibilidad ante la adversidad, ante la muerte que tiene un ser humano. Es decir, las hormigas inclusive cuando se necesita hacer como un puente, se entrelazan entre ellas y otras pasan por encima. Hay un sacrificio de la vida muy, sin mucha reticencia, con mucha voluntad de contribuir al objetivo del hormiguero. Al ser humano lo tienen que meter en un ejército, a veces a la fuerza o a veces lo compran, para que sirva de puente para que otros puedan disfrutar de una vida bonita, digamos. Ellos tienen que morir o luchar en guerras, eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. La hormiga no tiene esa disyuntiva ante la posibilidad de morir. Ahora, ¿por qué meto ese ambiente? Posiblemente muchísimos otros seres vivos, ¿verdad? Una Es gran muy cantidad. probable, es muy probable que sí. Sí, el fanatismo puede ser que la gente no tenga esa sensibilidad o vea inclusive la muerte, una acción bélica, como algo como se predica a digamos, en Medio Oriente, a la gente que va a ir a un cielo lleno de huríes, ¿verdad? Bueno, la hormiga no tiene esa cosa, ella va ahí, si el fuego es caliente, la quemó, en fin. Y la única memoria que tienen las hormigas es el trillo que uno se encuentra de ellas, que es la memoria de los pasos. Bueno, es un contrapunto de las dos posiciones, ¿verdad? Y en un incendio que lo rodea a uno es una situación límite. Y eso es lo que induce al que está pensando el cuento a tomar una decisión que el lector ya casi la puede adivinar, ¿verdad? El eventual lector. Pero, Perdón, pero, pero hay Santiago. una justificación a lo largo
¿O hay una elucubración a lo largo del cuento para llegar a eso? Sí, de hecho es parte de lo que yo le pedía que nos comentara, ¿verdad? Lo del cuidado que usted tiene con los detalles de su obra. Bueno, esos detalles que hay ahí son reales, o sea, yo los he visto. Yo soy del monte, ¿verdad? Hay gente que cree que de estas cosas ya no hay que escribir, pero yo me resisto a eso y sigo escribiendo, digamos, de vez en cuando, porque ahí también hay cuentos muy fuera del ámbito rural. Pero si yo Sí, yo quería tengo, que comentáramos eso después, porque iba más o menos en esa dirección, el tema de que hay cuentos en este libro que son más del tema universal y otros que son más del ámbito rural. Estábamos tratando de, digamos, lo que yo quiero resaltar, don Santiago, tal vez, es que en la lectura que yo hice de su obra, digamos, por ejemplo, hay diversidad léxica, hay frases muy bien cuidadas, es decir, que hay un texto muy pulido, muy pulcro también. Y yo quisiera saber si usted esto tiene que ver con un trabajo consciente que usted hace a la hora de escribir. bueno, yo tengo que decirle también con mucha satisfacción que siempre me hacen esa pregunta de que cómo trabajo yo mis textos. Yo le voy a dar una explicación que tal vez no sea la mejor, pero bueno, es más gráfica. El escritor es como un horno al que se le echa la leña, se le, se le quema y después se le retira hasta las brasas, ¿verdad? Y el pan simplemente se mete y con el calor del horno se dora el pan. Bueno, yo creo que a partir de lecturas, de vivencias, de conversaciones, de cosas que uno ve en la realidad o en la pantalla, uno va llenando ese horno de calor creativo. Y al final, hay una gran parte en lo que yo escribo de recuerdo, ¿verdad? Decía Bolaño que el que recuerda no necesita imaginar, pero sí hay que imaginar. Muchas de las cosas que hilvanan esos hechos son producto de la imaginación. Y cuando yo empiezo a escribir, me encuentro con que tengo que hacer descripciones, que afortunadamente yo no soy muy exhaustivo en cuanto a descripciones, pero según me han dicho varios lectores y lectoras, con la información que les doy, ellos están en capacidad de reconstruir eso que usted decía, el ambiente donde suceden los hechos, como en este cuento. El otro jardín, un cuento muy particular. Le puedo decir que de los que leí, posiblemente es mi preferido. Porque en los otros yo siento como que el final es bastante predecible, o al menos uno siente que termina como era esperable que terminara, o al menos en mi caso, ¿verdad? Pero en el caso del otro jardín, me sorprendió totalmente ese desenlace y no lo vamos a contar para que la gente compre, adquiera el libro en la editorial UNED. Y voy a hacer aquí un comercial de paso, don Santiago. La editorial UNED tiene 12 librerías en sus recintos, ¿verdad? Educativos en todo el país. Entonces pueden buscarlo en las librerías físicas, pero también en la dirección de internet que les voy a decir. A ver si alguien está por ahí, mientras yo siempre verifico porque después uno la dice equivocada y es un tortón. Entonces, mientras tanto usted busca un papel por ahí si está y la escribe. Es muy sencilla, es la palabra editorial punto UNED. Pues, obviamente usted conoce la abreviatura de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, UNED. .ac.cr. Dije Universidad Nacional Estatal a Distancia. Esto es una curiosidad interesantísima. Siempre la conocemos como la Universidad Estatal a Distancia solamente. No sé si la N es de universidad o de que realmente el nombre de ella es Universidad Nacional Estatal a Distancia. Luego lo averiguamos, ahorita le No, preguntamos a no, Santiago. no, yo creo que no es de nacional, es Universidad Estatal a Distancia. ¿Verdad que sí? Pero a mí me parece haberlo escuchado hace muchos años, que le decían Universidad Nacional Estatal a Distancia. Por eso se me vino, ¿verdad? Es decir, no hubo ocurrencia, alguna memoria llegó por ahí. Bueno, pero es unet.ac.cr. Ustedes entran ahí, encuentran un mundo de libros fascinantes. Ahí hay narrativa, ahí hay poesía, hay libros educativos,
y de múltiples temas también que son incluso de consulta necesaria para un país tropical como el nuestro en el campo de la biología, por ejemplo, o de las ciencias naturales en general. Entonces, el libro de Santiago, ustedes entran a ese enlace, editorial.unet.ac.cr, y le ponen ahí La sombra decapitada, ¿verdad? Una sombra que no le fue bien. La sombra decapitada y otros cuentos, Santiago Porras, y lo van a encontrar, lo pueden comprar ahí. A partir del 15, ya vuelven de vacaciones, ¿verdad? Estamos a partir del próximo lunes. Y se lo envían con envío a domicilio. Entonces, hoy ya compramos más, casi todo en internet. Don Santiago, el otro jardín, cuéntenos, ¿de dónde vino esa historia tan interesante, verdad? Porque es la historia del pequeño emprendedor campesino, ¿verdad? Del finquero que tiene su finquita y que, y que construye una cosecha, en este caso de maíz, muy saludable, pero ya le dije, sin contar el desenlace. Pero, ¿de dónde vienen estas historias que se imagina don Santiago? Esa historia sucedió allá en su tierra, en Potrero Grande. En mi Tangamandapio. ¿Cómo se llama? En Potrero Grande, pero no es exactamente así, ¿verdad? Potrero Grande es de Buenos Aires, don Santiago. Sí, pero esa es su tierra, del río Terra para allá es su No tierra. es del río ¿Verdad? Tierra para allá es mi tierra, correcto. Sí, sí. Así lo veo yo, Sangre y todos esos lugares. Mira que se parece mucho a la realidad y es el único cuento donde yo involucro mi profesión o la profesión que yo ejercía en ese momento, que era perito Agrónomo. bancario y perito bancario. Pero Bueno. mucho no es real, ¿verdad? Obviamente visité a alguien en una finquita, traté de recordar, yo trabajo como decía, ¿cómo se llama? Quiroga, evocando las cosas viejas. Por cierto, usted decía que lo cuidadoso que soy con el lenguaje, esos cuentos tienen mucho tiempo, anduvieron por ahí, fueron rechazados como en 4 editoriales. Tienen una historia lindísima. En una editorial se perdieron los originales, en otros me dijeron que eran muy pequeñitos para publicarlo como libro. Es simpaticísimo. Al final lo tuve que publicar yo y ahora no me lo publica cambiando un poco el libro original, ¿verdad? Quité unos cuentos y metí otros diferentes. Y ese lo repetí porque ese cuento ha servido como ilustración para sensibilizar estudiantes de agronomía en la Universidad de Costa Rica por iniciativa de un profesor, un doctor en agricultura amigo, a quien le impresionó el cuento y lo utiliza con eso. Creo que es de los cuentos de los que yo puedo sentirme satisfecho porque ha tenido un efecto más allá de lo que uno pueda vislumbrar cuando escribe y publica. Ese cuento tiene sus detalles y eso que usted dice es cierto, ese cuento tiene un final sorpresivo, pero esa no es una receta que yo siga, ¿verdad? Yo ya también he leído a Chejo y Chejo no tiene finales sorpresivos y es un cuentista extraordinario. Yo no tengo como fórmulas. Vea, una de las cosas que sucede con un cuentista como Salazar Herrera, que es un maestro del cuento, es que la fórmula, cuando uno ya ha leído 5 cuentos, ya sabe cómo la va a desarrollar. Entonces, yo no soy así, yo soy intuitivo, digamos, yo encuentro un tema, lo desarrollo y lo dejo por ahí. Los cuentos míos no tienen unidad ni temática ni estilística. Son más circunstanciales, digamos. Cada cuento tiene una identidad propia. Sí. Es muy interesante. Aquí hablamos, bueno, el caso del otro jardín es un cuento que tiene que ver con el tema de los agroquímicos. No vamos a ahondar en ese tema, bueno, más allá de esto, y ya veo entonces que ha sido aleccionador, digamos. Usted, su formación es de agrónomo, pero usted trabajó como perito bancario, ¿verdad? Así es, para aclararle a la gente. Sí, yo soy agrónomo porque en estos días que hubo unas críticas a un estudiante chileno que logró el primer lugar en el examen de admisión, alguien escribió cosas feas. Bueno, si no existiera ese espíritu colaboracionista que tienen las universidades del mundo, que va más allá, a veces hasta la ideología de un país, yo no hubiera podido estudiar. ¿Qué locura, don Santiago? Perdóneme que lo interrumpa.
no sé de dónde vienen esos asuntos, porque mira, hay escritores que son doctores, ingenieros, matemáticos, agrónomos, campesinos. No entiendo yo por qué criticar la obra literaria de alguien por su profesión. ¿Qué Bueno, no, sentido? yo lo que quería decirte es que yo me vi forzado a estudiar agronomía porque me gané una beca en Zamorano y yo, de otra manera yo no hubiera podido estudiar, no tenía Ah, recursos. bueno. Y entonces más bien yo ahora he dado como respuesta que yo soy un escritor que tuvo que dedicarse a estudiar agronomía porque se le presentó una oportunidad y también yo soy del campo, me gustaba, me interesaba. Y durante muchos años tuve que llevar un poquito marginada la vocación literaria. Siempre leía y escribía. Pero yo desde niño quería ser escritor. A los 12 años publiqué dizque un poema. Y yo me lo sé de memoria, ¿verdad? No lo recito porque es muy malo. Pero lo que quiero decir es que Y no en realidad sucede. la vocación literaria yo la traía desde niño, un niño del campo que no había libros casi. O sea, es una cosa curiosa. Yo mismo ahora digo, yo no sé ni por qué sucedió. Pero después estudié algo que tal vez si yo hubiera podido escoger, hubiera estudiado algo vinculado al idioma, ¿verdad? Para manejarlo más, conocerlo mejor. Y después vine y me metí a un banco. Y entonces en un banco, si bien es cierto, hay alguna matemática y hay algunos cultivos que tienen que ver con la profesión de agronomía, la verdad que termina uno siendo lo que llaman tasador o valorador de bienes. Y después fui a estudiar más a Monterrey. Siempre resalto que fue por mis recursos, que debo ser el único pobre que ha estudiado en este tecnológico que es muy caro y muy prestigioso en México. Y seguí, que fue cuando fui a San Vito, y después al final de mi vida, que no pude ejercerla porque me enfermé, estaba sacando una maestría en evaluación, que la terminé después de infartado, pues presenté mi tesis y todo. Entonces terminé siendo evaluador. Ese al final, el perito termina siendo un evaluador. Uno tiene que ver poco con cultivos, ¿verdad? Tiene que ver con proyectos grandes, pero no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con el paquete tecnológico y nada de esas cosas. Muy bien, pero también usted tiene cuentos que no tienen relación ni con su profesión, ni con su origen campesino, ni cosa por el estilo. Me llamó la atención el cuento La extinción de los dragones, porque es un cuento muy breve y ese cuento casi que un relato fantástico, ¿verdad? Se envuelve dentro de un espacio de lo fantástico, no necesariamente de realismo que le caracteriza a la mayoría de su obra. Este cuento, La extinción de los dragones, de por qué, ¿verdad? Además tiene un cierre crítico, ¿verdad? Muy fino quizás. Y de ahí viene el tema que quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Le gusta este asunto de usar en su literatura la crítica, el sarcasmo, la crítica mordaz? Sí, yo creo que hacer literatura es no decir las cosas tan explícitamente, aunque ahora está de moda eso. Yo no busco eso. Por el contrario, me gusta un poco a veces no ser tan inocente como algunos me creen, ¿verdad? Algunos creen que yo soy un señor campesino. Yo soy un campesino, pero ya desarrollé otra malicia, creo yo. Y ese es uno de los cuentos que me ha producido más gracia. Eh, el patrono de mi cantón es San Jorge, curiosamente. Y entonces un día que había una lectura en mi cantón, yo les dije, les voy a leer un cuento que tiene que ver con nuestro cantón, ¿verdad? Y yo lo leí, la gente me aplaudió y todo. Estoy seguro que la mayoría no entendieron eh, la- la- el dardo que había ahí contra lo que ellos creen, ¿verdad? Pero no me importa, me parece que parte de la función de la literatura es ir despertando conciencias. Si lo logran, no sé. Hay gente que lo ve como un cuento, como decís, fantástico, pero ese final es muy taimado. Muy, ese, Taimado es astuto, ¿verdad? sí, sí, Como no, digo yo Garavito. que tiene una doble intención, ¿verdad? No es, Sí, 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 sí. bueno, Sí, muy bien. Y está también el caso del cuento autoinmolación, que es un tema muy universal, ¿verdad?
mucho del autocanibalismo humano, pero también de manera metafórica, creo yo, porque aun cuando se da en un espacio del cuerpo humano, de lo físico, el mensaje, el subtexto va siendo cómo también los seres humanos nos autoinmolamos de otras maneras. Es decir, podríamos ir haciendo un parangón entre esas dos cosas. ¿Es esa la intención más o menos que usted dirigió en ese cuento? Sí, claro. Claro, es una alegoría de la destrucción que los seres humanos se, se, se provocan a sí mismos, ¿verdad? Como usted bien dice, no necesariamente tiene que ser física. Yo también tengo un cuento donde el personaje se hace un chiquitito. La idea no es mía, pero bueno, yo lo hice. De manera que hay formas y uno lo ve constantemente. Ya se sabe que son razones que tienen que ver con la interioridad, las hormonas, sí, lo que es el físico, pero hay gente, por ejemplo, que tiene necesidad de auxiliarse con drogas, ¿verdad? Y muchos salen de ellas bien, pero hay mucha gente que también se pierde. Yo ya tengo un compañero de colegio muerto por alcoholismo. Entonces, a veces el ser humano va disminuyendo su autoestima y otros afortunadamente la mantenemos. Yo nunca me he metido nada en mi cuerpo que no sea lo natural, no he fumado. Y yo Una sé que tacita de hay, café. bueno, el café sí, pero por cierto, fue un vicio adquirido en Monterrey. Yo leí que decía Confucio que un hombre sin vicio era un hombre peligroso y se lo comenté a mi compañera, le digo, tengo que aprender un vicio y entonces elegí el vicio De café. del café. Y es de las pocas bebidas que puedo tomar porque yo tengo una salud un poco complicada. La sigo tomando poco, pero tomo y lo disfruto muchísimo. Y sobre todo lo que se genera alrededor del café, con los amigos, con las personas con las que uno habla. Esto es una cosa, digamos, que Pero entonces, podemos per- decir, don per- perdón, Santiago, no, termino. adelante, Eh, adelante, termine. este, Me decía Juan Fruto cuando él leyó ese cuento hace muchos años que le recordaba el trapecista, creo que se llama de Kafka. Sí, nosotros constantemente hacemos decisiones que no las analizamos o lo hacemos aunque sabemos que nos va a hacer daño. Y eso es lo que hace ese personaje, destruirse a sí mismo. Muy bien. Pero entonces, don Santiago Porras no es un escritor solamente de temas campesinos. Yo he conversado con usted varias veces, ¿verdad? Fuera de cámaras, obviamente. Y usted me contaba que es que hay gente que piensa en este país que es que usted es el escritor que habla de cosas campesinas, porque usted tiene otros libros como los cuentos guanacasticos, ¿verdad? Que es un clásico. También usted desarrolló Abancari, que es una obra, una novela, digamos, histórica sobre el tema de las minas de Avangares, que es de su ciudad natal, donde usted es oriundo, y además el tema de la minería, que es pues, muy particular, muy interesante en la historiografía de esta zona. Y hay otros libros también, ¿verdad? Bueno, usted tiene una obra que ya es extensa y evidentemente no solamente respetable, sino muy importante. Eh, Don Santiago ya es un escritor consolidado que nos habla de diversidad de temas, temas universales, temas urbanos, temas campesinos. Así se siente, así se percibe usted hoy. Bueno, como le decía, los temas que yo abordo surgen de algo que veo, de algo que pienso. Y en el caso de los cuentos, tiene que ser una idea un tanto original que obre en el lector de forma mnemotécnica, que la gente diga, bueno, sí, aquel cuento donde el hombre se come a sí mismo, bueno, se canibaliza, ok. Esa idea probablemente le quede más en la memoria al lector. Yo cuando encuentro una idea así, escribo. En el caso de las novelas, quise hablar de la minería, como usted decía, y la otra novela, Abrazos de Matapalo, de las relaciones infames que hay en las haciendas, ¿verdad? Que tienen que ver sobre a las mujeres o los peones también, ¿verdad? Entonces hablo de cosas que sí conozco bien, ¿verdad? Porque yo crecí en ese ambiente y hay muchos recuerdos y hay muchas vivencias en esas dos obras. Investigación, hay mucha investigación. En Abancari hay una investigación Brevísimamente, de don años. Santiago, porque se nos va el tiempo.
Cuéntenos cuáles son sus libros para que la gente los busque, porque incluso hay varios en las librerías de la editorial UNED, pero también hay, usted publicó sus propios libros en algún momento y hay en otras casas, ¿no? Cuéntele a Sí, la gente cuáles son sus obras, en resumen, así como tal vez en orden cronológico. de acuerdo. Yo algunos los publiqué por mi cuenta porque yo no tenía idea de cómo llegar a una editorial estatal. Pero bueno, a mí me llevó a la UNED Don Beto Cañas. Llevó mi primer libro que se llamó, o se llama, yo creo que todavía se vende, Cuentos de ayer, de hoy, de nunca, donde participaban muchos los compañeros de taller de chico, ahí hay mano de muchos de ellos. Después publiqué Cuentos Guanacasticos, que es, usted lo dijo, como un clásico en Guanacaste. Me gusta mucho y ese librito ha tenido bastante divulgación. Hoy día lo edita la editorial Uru, ya lleva varias impresiones y yo le había hecho 3 antes de eso. Es un librito que tiene más de 20 años y ha circulado y se ha mantenido. Después, El regreso es parte del viaje, de donde tomé uno de los cuentos para este libro. Em, Después hice Allá en el Zamorano, que es una especie de compilación con algunos textos míos de la historia del Zamorano. Entrevisté varios profesores allá. Y es un libro que ha circulado en ámbitos del Zamorano, ¿verdad? De ex graduados o familias de ellos. No ha tenido mucha divulgación en Costa Rica porque se publicó en Guatemala. Los derechos son de los egresados de Guatemala. Ellos me financiaron el viaje al Zamorano. Después está la Abancari, la novela Abancari. Después La Sombra Decapitada. Eh, Nuevamente La Sombra Decapitada este año. El año pasado, perdón, el 21. Y la novela Abrazo de Matapalo en el 19, el 2019. Y este año se coincidieron 3 libros. Esta reedición que se hizo ampliada de La Sombra Decapitada, ampliada y seleccionada, ¿verdad? Y un libro que hice yo por mis 70 años, que es Apuntes de un viajero inadvertido. Son pequeñas vivencias, pensamientos, cosas que me han pasado a lo largo de la vida, que me parecieron que podían ser interesantes. Abordadas desde un punto de vista y ojalá original, eso lo pretendí. Que no fuera, que si hablaba de un sitio arqueológico muy conocido, dijera algo diferente a lo que dice la mayoría de la gente. Y el otro libro que estoy muy contento con él, se llama Libros y Autores, que son una serie de artículos que yo he escrito y me los han publicado la Revista Nacional de Cultura, el Periódico Ojo y otras, sobre autores y libros que he leído que me han llamado la atención particularmente. No soy un ensayista metódico, sino igual. Yo escribo sin tener como la obligación de hacerlo. Lo hago al límite, cuando tengo ánimo, cuando tengo ganas, cuando el tema me interesa. Así escribo yo. Es que yo creo que así es como se escriben las buenas obras, ¿no? Es decir, todos los autores no podemos escribir como por obligación. Si fuera Bueno, obligación un trabajo, sería quizás periodismo, ¿no? sí, Vargas Llosa escribe todos los años un libro porque le pagan muy bien, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Hay escritores que son muy comerciales y evidentemente tienen que hacer un trabajo más en esa dirección. Pero yo digo que las buenas obras nacen claramente de manera espontánea, pero claro que por supuesto después necesitan un trabajo muy serio, un pulido, un tijereteo, como le queramos llamar, para convertirlas en obras de calidad, en obras que realmente sean apreciadas por el público. Don Santiago, muchísimas gracias. Una obra muy vasta, ciertamente, ¿verdad? Es decir, un recorrido Son bastante 9 amplio. libros. Son Son 9 9 libros. libros, una Mm. trayectoria literaria muy importante. La literaria, ¿verdad? Es la de Don Santiago, perdón, ya me trabé. Y tal vez si quisiera usted agregar algún comentario final sobre La Sombra Decapitada, sobre algún otro libro particular, algún detallito que usted quiera darle a conocer a la gente, para que la gente se entusiasme, ¿verdad? Porque la lectura en Costa Rica es un asunto muy particular, es difícil, ¿verdad? Tenemos muchos lectores, pero que no, a veces no quieren leer autores costarricenses, sino que se van a una librería X
solo les gustan los bestsellers o aquello que ya le comercializaron por medio de YouTube o otras plataformas o redes sociales, pero le tienen desconfianza a los escritores costarricenses. Y yo creo que eso no debería ser. Claro que tenemos que ser conscientes que hay obras muy buenas en la literatura costarricense, pero también ha habido publicaciones muy defectuosas. Pero bueno, es parte de la dinámica. También encontramos bestsellers que son una porquería. Seamos claros, ¿verdad? Uno encuentra cosas ahí que uno dice, Dios mío, María purísima. Es decir, ¿cómo es que esto es de lo más vendido del mundo? Entonces, Santiago, un mensajito final después Bueno, de la perorata que me eché yo. yo quisiera recordar que hace pocos días fui a recoger un libro que me había dejado Dionisio Cabal en Nicoya, de un amigo. Él falleció poco tiempo después y entonces hasta ahora pude ir a recogerlo. Y me hizo una dedicatoria que viniendo de él, es doloroso para mí no podérselo agradecer. Es muy, si no es lo que yo logro en mi vida y pretendo, es lo que yo pretendería. Yo quisiera tener una coherencia ética entre mi vida, quisiera tenerla, no digo que la tenga, y mi obra. Esto no quiere decir que los personajes no tengan libertad de pensar diferente a mí, claro que sí. Un libro, como decía Monteroso, en los libros yo no expreso mi opinión política. Si yo quiero expresar mi opinión política, hago un ensayo. Pero ahí van retazos de pensamientos, a veces totalmente en desacuerdo, que sirven para que el lector, aparte de tener una cosa entretenida, una historia diferente, un abordaje novedoso, etcétera, también le dé motivo para inferir, para pensar, para cuestionar o no estar de acuerdo. O sea, pero que le genere algo más. Eso es lo que yo quisiera que sucediera. No sé si lo logro. Ahora, quiero enfatizar que libros como este, La sombra de capital y otros cuentos, le van a dar una variedad al lector de temas y, temas y abordajes y estilos y todo lo demás, que me imagino que es más entretenido, creo yo, que leerse a alguien que tiene una fórmula que se repite, se repite, se repite. Pasa como cuando uno ha leído varias veces, he leído varios libros de Vargas Llosa seguido, de García Márquez seguido, ya al rato el estilo tan grande que tiene, tan marcado, es cansino. A mí me resulta como lector. Y uno no quiere causar al lector lo que a uno le causa cierto libro. Esto no quiere decir que haya gente que piense totalmente diferente. Entonces, soy un autor de regional, con aspiraciones, sobre todo en algunos de los cuentos, a tener alito universal o más allá de Costa Rica, que se pueda leer en otras partes. Muy bien, don Santiago. Para reforzar eso y para concluir esta entrevista con don Santiago Porras, quisiera leer este texto que está en la contraportada del libro, que lo escribió Guillermo Fernández, que es el coordinador, perdón, de la colección. No sé si pueden ver por aquí, la colección de vieja y nueva narrativa costarricense. Precisamente él es el coordinador de esta colección, en la cual está publicado el libro de don Santiago, de la editorial UNED. Dice don Guillermo Fernández que los relatos de Santiago Porras bordean algunas temáticas que nos acercan a situaciones extremas y a veces inconcebibles. Nos conducen a caminos inusitados donde podemos percibir la inquietud y el azoramiento propio del cuento fantástico o del realista paradójico. Por ejemplo, El secreto perdido es uno de esos hermosos cuentos que no necesitan apelar a lo fantástico para dejarnos con la inquietud de que enfrentamos un hecho mágico, perdido, pero mágico. Y así sucesivamente hace descripciones de los cuentos, de algunos de los cuentos que al menos a él, también como escritor, a don Guillermo Fernández, le llaman la atención. Muchas gracias, don Santiago. Ya saben que el librito, ¿dónde lo pueden conseguir? Que esté muy bien, donde sea que usted esté, don Santiago. Solamente quiero agradecer ese comentario de Guillermo, porque si yo logro al escribir lo que Guillermo dice generosamente ahí, yo tengo que
sentirme satisfecho y que de esa manera el esfuerzo que uno hace para escribir vale la pena. Gracias a Guillermo, gracias a usted y gracias a quienes nos han visto. Muy bien. Nos vemos en la próxima entrevista para descubrir esos secretos que están entre los libros. Que esté muy bien.